Empezó de tranquis. Un tembleque en el día a día. La peña ni se coscó. Estaban a tope, cabeza gacha, cascos puestos, flipando en la nube digital de la urbe moderna. Pero las señales estaban ahí, si sabías dónde mirar. Un parpadeo por el rabillo del ojo. Una quietud chunga en los parques, donde antes cantaban los pájaros. Luego, empezaron a llegar los primeros chivatazos. Picaduras raras, sarpullidos extraños. Mascotas que se volvían majaras, mirando a las paredes con un acojone de la hostia. Se pasó de esto, como si fueran cosas sueltas. Nada de qué preocuparse. El run run de la ciudad seguía como una nana antes de que se liara pardísima, una tormenta no de viento y lluvia, sino de patas que reptaban sin parar y alas que zumbaban a saco. El primer impacto fue brutal. La peña no se lo creía. Fue la primera coraza que sacamos. ¿Bichos? Un ataque organizado. Parecía el guión de una peli cutre de serie B, no la vida real. Pero las pruebas se amontonaban mazo rápido, imposibles de negar, y quedaban un canguelo que te cagas. Ya no eran plagas cualquiera. Había una inteligencia que te helaba la sangre en sus movidas, una coordinación que acojonaba. Los enjambres se movían con un plan, como un solo bicho con mogollón de patas. Atacaron las infraestructuras. Los plomos de la luz parpadeaban y petaban. Las líneas de comunicación se quedaron mudas. La ciudad, que antes era un faro de conexión humana y poderío tecnológico, estaba siendo desconectada sistemáticamente, aislada y preparada para un asedio como nunca se había visto en los libros de historia de las guerras humanas. El pánico se desató como la pólvora. Esa capa de civilización, montada con tanto curro durante siglos, resultó ser fina de cojones. Cuando los enjambres salieron en tromba del metro, de las alcantarillas, de cada grieta y rendija, la gente echó a correr. Gritaban. Se pisoteaban unos a otros intentando salvar el pellejo, pero ya no había dónde esconderse. Su número, que era una barbaridad, era un arma en sí mismo. Por cada 100 que aplastabas o espantabas, 1000 más aparecían. Era una marea de quitina y furia. Una fuerza antigua, salvaje, desatada sobre una especie que se había olvidado de tenerle miedo de verdad al mundo natural. Nuestras primeras defensas eran de risa, no valían un pimiento. Un periódico enrollado contra una legión de hormigas acorazadas. Un bote de spray matabichos contra una nube de avispas venenosas grandes como pájaros pequeños. Éramos gigantes, sí, pero ellos eran 1000 millones de cuchillas diminutas, imparables. Las autoridades intentaron soltar discursos para calmar a la peña, pero sus palabras se ahogaban en la sinfonía creciente de los invasores correteando. Los maderos, valientes pero flipando, veían que sus balas no hacían ni cosquillas contra tal mogollón. Los bomberos les echaban agua con las mangueras solo para ver cómo los enjambres se abrían y se volvían a juntar. Esto no era un problema de control de plagas. Esto era la guerra. Una guerra que ya estábamos palmando, pero bien. Los bichos tenían todas las de ganar. El número está claro, pero también sus talentos naturales, pulidos durante millones de años de evolución. Los bichos voladores tapaban el sol. Su zumbido era un estruendo ensordecedor que se convirtió en la nueva banda sonora de la ciudad. Avispas con aguijones que podían dejar tieso a un tío hecho y derecho. Polillas con escamas en las alas que llevaban venenos que te dejaban KO por el suelo. Columnas de hormigas, escarabajos y arañas desfilaban con una disciplina que metía miedo. Trepaban por paredes lisas de cristal. Se colaban por los conductos del aire. Usaban las propias arterias de la ciudad, las tuberías, los cables, los túneles, para extenderse como un virus. Ninguna barricada podía pararlos de verdad. Ningún muro era lo bastante alto. Las calles se convirtieron en mataderos. Los coches, antes símbolos de libertad y poder, se volvieron ataúdes de metal. Los enjambres envolvían los vehículos, con la gente atrapada dentro, gritando sin que nadie los oyera. Algunos bichos mordían las ruedas hasta reventarlas. Otros se metían en los motores, dejándolos fritos con una eficacia que te helaba la sangre. Huir a pata era jugársela. Cada callejón podía esconder una emboscada. Cada sombra podía ocultar un depredador. El aire mismo se sentía denso, vivo con amenazas que no veías. Se notaba a la legua que sus ataques estaban coordinados.
echaban a la gente de los sitios abiertos, arreándolos hacia los edificios, a trampas que ellos mismos habían creado, poniéndoselo aún más fácil a los invasores de muchas patas para la conquista que venía después. Colarse era su especialidad. Edificios de oficinas, bloques de pisos, centros comerciales. Ninguna construcción estaba a salvo. Se metían en tromba por ventanas rotas, por debajo de las puertas, por las grietas más pequeñas de los cimientos. Los conductos de mantenimiento se convirtieron en autopistas para bichos. Los ascensores se volvieron trampas mortales, con los cables roídos, la gente atrapada entre pisos, escuchando cómo se acercaban correteando. La gente se acurrucaba en sus casas, esperando que las mierdas de barreras de madera y cristal aguantaran. Pero los bichos tenían paciencia. Eran implacables. Encontraban cada punto flaco, cada entrada olvidada, convirtiendo los refugios en tumbas llenas del susurro de la perdición. Las redes de comunicación se fueron al carajo casi al instante. Las antenas de móviles, claves para coordinar cualquier intento de defensa o rescate, se convirtieron en objetivos principales. Cubiertas por un manto vivo de bichos, sus delicados cacharros electrónicos hacían cortocircuito. Las ondas de radio eran absorbidas o distorsionadas por la cantidad brutal de biomasa en el aire. Los servicios de emergencia, ya desbordados por el tamaño del desastre, iban a ciegas. Los operadores gritaban a micrófonos muertos. El sistema nervioso de la ciudad estaba cortado. Cada barrio, cada manzana, cada edificio se convirtió en una isla aislada, sus habitantes sin tener ni idea de lo que pasaba en general, luchando sus propias batallas desesperadas y locales por sobrevivir contra un enemigo que parecía estar en todas partes a la vez. Los símbolos más flipantes de los logros humanos se convirtieron en colmenas de bichos asquerosas. Los rascacielos, antes testimonios brillantes de nuestra ambición, ahora estaban cubiertos de telarañas, sus interiores vaciados y reutilizados. El ayuntamiento, las bibliotecas, los museos, todos cayeron. Las ventanas estaban reventadas, reemplazadas por membranas orgánicas que palpitaban. El aire alrededor de estas estructuras conquistadas se volvió denso por las feromonas, un olor chungo que hablaba de dominación total y absoluta. Desde estas nuevas fortalezas, los bichos lanzaban más ataques, su control apretando como una soga alrededor del corazón moribundo de la ciudad. La pura osadía de la movida era acojonante. No solo estaban destruyendo, estaban colonizando. Los refugios, montados a toda prisa en sótanos y estaciones de metro, ofrecieron una esperanza breve y falsa. Por un tiempo, aguantaron. La gente se apretujaba, compartiendo las pocas provisiones que quedaban, escuchando el caos ahogado de arriba. Pero los bichos eran los amos del mundo subterráneo. Escarbaban, hacían túneles, aprovechaban canales de agua antiguos y olvidados y conductos de servicio. Uno por uno, los refugios fueron reventados. Un goteo de exploradores, luego una avalancha, los sonidos de lucha, de gritos, luego un silencio terrible que te helaba la sangre. Las puertas más fuertes, el hormigón más gordo, no significaban nada para un enemigo que podía masticar acero o colarse por la rendija más estrecha. Los hospitales se convirtieron en escenarios de un horror que ni te imaginas. Ya pasando las canutas con la primera oleada de víctimas, picaduras, aguijonazos, heridas de estampidas de pánico, no estaban ni de coña preparados para un asalto directo. Los ambientes estériles se contaminaron en un pispás. Los bichos pululaban sobre el material médico, dejándolo inservible. Atacaban a los más débiles, los enfermos, los heridos, los recién nacidos. Médicos y enfermeras luchaban con bisturís y cuñas, una última defensa heroica pero inútil. Los llantos de los que sufrían se mezclaban con el chirrido imparable de los invasores. No había medicina para esta plaga, ni cirugía que pudiera quitar la infección mortal de la ciudad. Los lugares de curación se convirtieron en osarios. Los intentos humanos de defensa organizada estaban hechos cachitos y, al final, condenados al fracaso. Pequeños grupos de resistencia lucharon con cojones, usando cócteles molotov, lanzallamas caseros y barricadas de escombros ardiendo. Pero esto era como clavarle alfileres a un océano. Por cada enjambre que dispersabas, aparecían dos más. La munición se acabó. El combustible para el fuego se agotó. El palo psicológico fue tremendo. No dormir, el miedo constante,
Los gritos de los que morían, eso machacaba a la gente, convirtiendo la esperanza en un recuerdo amargo. Los bichos no se cansaban, no sentían desesperación. Solo seguían viniendo, una marea sin fin, implacable, de hambre y conquista. La ciudad se quedó en silencio, pero no era el silencio de la paz. Era el silencio de un mundo conquistado. El run-run constante del tráfico, el parloteo de las voces humanas, el lamento lejano de las sirenas, todo desaparecido. Reemplazado por un nuevo paisaje sonoro. El susurro de millones de patitas, el suave zumbido de incontables alas, el leve chasquido de mandíbulas. Este era el nuevo pulso de la ciudad, un ritmo chungo que marcaba una canción triste por la humanidad. El aire, antes ahogado por los humos de los tubos de escape, ahora llevaba el olor complejo, terroso, del enjambre, un recordatorio constante de quién mandaba ahora. El dominio era casi total, su victoria grabada en cada calle silenciosa y ventana oscura. Para los pocos humanos que quedaban, la vida se convirtió en una lucha diaria y desesperada por existir. Ya no éramos la especie dominante del planeta. Éramos presas, cazados. Nos movíamos entre sombras, como ratas en nuestras propias ciudades caídas, buscando sobras de comida, agua limpia, cualquier cosa que pudiera alargar lo inevitable. Cada crujido de una tabla del suelo, cada susurro entre los escombros, podía significar la muerte. Los bichos estaban por todas partes, patrullando las ruinas, vigilando sus nuevos nidos. Sus sentidos eran agudos, aprendieron nuestros escondites, nuestras rutinas. El miedo era un compañero constante, un nudo frío en el estómago que nunca se aflojaba del todo. Los bichos empezaron a cambiar el paisaje de la ciudad a su imagen y semejanza. Los edificios estaban envueltos en estructuras orgánicas raras. Las calles estaban destrozadas por nidos enormes y entradas de túneles. Estaban haciendo un ecosistema nuevo y flipante, uno donde el hormigón y el acero eran devorados lentamente y reutilizados por los pequeños ingenieros de la naturaleza. Plantas, raras y resistentes, salían por las grietas, animadas por los nuevos amos. Era una forma acojonante de que la naturaleza volviera a lo salvaje, una recuperación brutal. El mundo que conocíamos se estaba deshaciendo, reemplazado por algo chungo, algo primitivo, algo que no tenía sitio para nosotros en la cima. Este nuevo mundo es un maestro duro de pelar. Habla del verdadero poder de la naturaleza, de la chulería de una especie que se creía invencible. Construimos nuestras torres de cristal y acero, convencidos de que éramos los putos amos. Pasamos del delicado equilibrio, de las fuerzas antiguas que latían bajo nuestros pies. Ahora pagamos el pato. Sobrevivir en este amanecer de quitina exige volver a algo más básico. Astucia. Aguante. Un conocimiento profundo del enemigo. La lucha ni de coña ha terminado, pero ahora es una lucha diferente. No por dominar, sino solo por existir. Un susurro desesperado en el rugido aplastante del enjambre.